16 de noviembre se celebra el aniversario de la fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana, una de las 7 primeras creadas por los españoles en Cuba en el año 1519. Más de 5 siglos después, en torno a ese sitio fundacional se unen diversas instituciones en pos de un objetivo común: hacer que cada día renazca la historia cultural de ese espacio y se expanda más allá de sus límites geográficos. Para dialogar sobre la ciudad de La Habana en su aniversario 504, recibimos en el estudio a Katia Cárdenas Jiménez, directora de Gestión Cultural de la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana, y también a Joanna Aedo Gutiérrez, directora de Inversiones de la institución. Por favor, pasen a nuestro set, sean ambas bienvenidas. Para nosotras es un gran placer recibirlas en el estudio. ¿Están listas? Sí, claro. Pues ya lo ven, estamos listas y así comenzamos. Y para el cubano que viene a La Habana, hay varios lugares que tiene que visitar. El Morro, el Capitolio y 23. Yo siempre vi La Habana como una gran ciudad, que me gustaba muchísimo su arquitectura, su historia. Para mí La Habana es lo más grande porque nací aquí, me crié aquí y me siento muy bien aquí siendo habanera, así que y espero que ustedes también se sientan así. Comenzamos en Buen Cubano y meses atrás tuvimos la oportunidad de conocer el trabajo de conservación del patrimonio cultural del Centro Histórico de La Habana. Es una labor sostenida en el tiempo indiscutiblemente y me gustaría saber en estos momentos en qué trabajo se encuentra la Oficina del Historiador de la ciudad. Bueno, primero agradecer la posibilidad de poder estar por acá compartiendo lo que está pasando por estos días en un centro histórico que realmente está mucho más animado que lo habitual en esta fecha. Normalmente dejamos para celebrar el aniversario de la ciudad, que este año sería su 504 aniversario, la culminación de obras tanto sociales como culturales dentro del centro histórico. Comienzo por comentarte que el Palacio del Conde Jaruco, que está en la Plaza Vieja del centro histórico, abrirá sus puertas con un proyecto museográfico y además albergará a la nueva sede de programación cultural, que aquí tenemos su directora que podrá estar comentando lo que va a ocurrir en este nuevo inmueble. La restauración de este inmueble ha sido fundamentalmente destinada a toda su estructura portante. Hemos rehabilitado todos sus entrepisos, sus carpinterías, siempre manteniendo en este proceso de restauración los pisos originales, todas sus balaustradas y además restaurando esos vitrales tan bonitos que dan a la Plaza Vieja, que se iluminan en las noches del centro histórico. También estarán cumpliendo 40 años, 2 casas importantes en el centro histórico que hoy son museos. Estamos hablando de la Casa de la Obra Pía, una casa que fue construida por allá por el año 1600 y que en el año 80 abrió sus puertas como museo. Pudiendo apreciar toda la arquitectura doméstica y cómo funcionaba este inmueble. Este nuevo inmueble ahora estará abriendo sus puertas, fruto también del apoyo de la cooperación internacional, con un nuevo proyecto museográfico en su planta baja. Tendrá una sala monográfica, una sala donde podemos apreciar la arqueología, y en la planta alta tendremos también una sala transitoria. La restauración de este inmueble, que ya sabemos cuántos años de existencia tiene, estuvo concebida fundamentalmente a todas sus estructuras de madera, a todas sus pinturas murales, sus pisos de barro, típico de esa construcción en esos siglos. La Casa de los Árabes, otro de los grandes palacios y museos del centro histórico que cumple 40 años, estará también abriendo sus puertas de nuevo, utilizando los mismos espacios que hoy tiene para volver a contar todo ese mundo árabe, y todas las colecciones que ella atesora estarán expuestas con nuevo concepto museográfico este 16 de noviembre. Y yo te escuchaba, Joanna, explicarme sobre todo estas 3 obras
y recordaba algunos filmes y algunas telenovelas donde estas edificaciones han estado presentes. ¿Cuánto tiempo han estado cerradas? ¿Han estado cerradas estas edificaciones? Que va. El Conde Jaruco sí, porque es un inmueble que pasó a manos de la oficina justo antes de la pandemia y hemos empezado ese proceso de restauración, pero la Casa de la Obra Pía y la Casa de los Árabes han estado abiertas y todos los 16 de noviembre siempre tratamos de hacer en el concepto de las actividades de la oficina algo, pero como este año cumplen 40 años, entonces de la mano de la cooperación internacional hemos trabajado en estos nuevos proyectos. Ahora están más florecientes, ¿verdad? Claro, también se trata de renovar un poco el concepto museográfico, porque son casas que se salvaron, es decir, de la ruina, porque son exponentes importantes de la arquitectura cubana. Y se tenían un concepto museológico, pero los nuevos tiempos exigen también nuevas miradas para poderse comunicar con los públicos. Por ejemplo, en el caso de la Obra Pía, se ha trabajado mucho en la perspectiva de género, gracias a un proyecto de cooperación internacional con la Agencia Vasca de Cooperación y KCD. Y ese nuevo concepto donde se destaca el tema de la mujer, y los temas sociales que está tratando la casa va a tener un protagonismo. Y como tú decías, fue una casa que se hizo muy popular por la novela de las huérfanas de la Obra Pía. Y vamos a hacer algunas pinceladas de esa mirada histórica a lo que fue el sorteo de la Obra Pía. Pues entonces hay que pasar por allí, ¿verdad? Ahora también sé que hay una gran obra, otra gran obra que sí será inaugurada y es la Casa Vitier García Marrús. ¿Cómo fue todo el proceso de preparación, lo que hoy encontraremos allí? Bueno, hace un rato me comentabas, pero ¿desde cuándo existe esa casa? Realmente el proyecto de la Casa Vitier García Marrús existe desde la época de la pandemia, porque empezamos a trabajar con todos los especialistas de patrimonio documental, con todos los investigadores, con la familia, preparando todo ese patrimonio documental de una gran familia de la cultura cubana como los Vitier García Marrús. Pero ahora, precisamente en este 504 aniversario, es que tiene un espacio para crear sus grandes proyectos. El primero, la Isla Infinita, que tiene que ver con colecciones artesanales. Va a haber incluso un espacio para la preparación de estas colecciones artesanales con el uso del grabado y ediciones realmente muy cuidadas. Un espacio también para mantener los documentos de la familia y también la investigación en torno a la figura de José Martí, que sabes que fue transversal en la obra de Vitier, de Cintio y de Fina, que por cierto estuvimos ahora celebrando su centenario. Y un espacio entonces para la vida cultural, para mover todo el pensamiento filosófico, la cultura, los talleres con los niños, es decir, que es un espacio que vive. Joana podrá comentar un poco lo que fue salvar esa esquina, una esquina importante también de La Habana, ¿no? ¿Y ese lugar de alguna manera tiene guarda relación con la familia o es un espacio nuevo que se abre precisamente para brindar esa información? No, para nada, pero está ubicado en una parcela muy interesante en la que llevamos muchos años trabajando con muchos proyectos. En esta parcela está un edificio, es la parcela que está en San Ignacio, entre Obispo y Orreli, una de las parcelas que están posteriores al Colegio de San Jerónimo y que colinda esa fachada tan hermosa del edificio Galván Lobo, que todavía no estará restaurado para este año, pero que tiene en sus dos extremos la Casa García Marrús y estará en el otro un edificio de vivienda que también estaremos inaugurando para este año. Es un corredor, te decía, importante porque está uniendo la Plaza de la Catedral con la Plaza Vieja. Y allí tendremos que estar también, y además existen varias obras a propósito del 504 aniversario. Yo les propongo a ustedes hacer una primera pausa en la conversación. A ustedes les recuerdo que estamos en Buen Cubano, enseguida regresamos. Habana, mi vieja Habana. La Habana es una ciudad mágica, sus calles, sus plazas, su gente. El centro histórico de la ciudad es uno de esos sitios al que cubanos y extranjeros llegan y encuentran la felicidad, la historia y las esencias de La Habana. Hoy mi Habana viste lo mejor y más coqueta que una flor, abre sus puertas y ventanas. De todo es conocido que La Habana, el primer asentamiento fue en el sur, por Batabanó. Posteriormente, esos primeros pobladores se trasladan hacia el asentamiento actual
y se supone que tuvieron su primera misa y su primera reunión de vecinos, en donde hoy está lo que se conoce como el templete. Ahí fue el primer momento en que la ciudad surge como grupo poblacional, como consenso de crearse ciudad, de crearse pueblo. Pero la primera construcción que se hace es el Castillo de la Fuerza, de la Real Fuerza. Es el castillo más antiguo que tiene América. Se construye con un estilo renacentista y fue residencia de los gobernadores. Por supuesto, entonces, la plaza que está al frente es la plaza que constituía el centro del poder en aquel momento en la ciudad, con la parroquia mayor a un lado. Pero la ciudad no se queda ahí. La ciudad se caracteriza por sus plazas, porque las plazas a su vez le dan la característica de lo social de nuestra capital. ¿Para qué sirven las plazas? Si no es para comunicarse, si no es para expresarse, para comerciar, y precisamente las plazas de La Habana le dan ese carácter tan peculiar de una ciudad abierta a los mares, abierta a los vientos de las culturas. Y para el cubano que viene a La Habana, hay varios lugares que tiene que visitar. El Morro, el Capitolio y 23. Es para mí. Y como dijo ahorita mi señora, es la capital de todos los cubanos. ¿Qué más le voy a decir? Yo siempre vi La Habana como una gran ciudad, que me gustaba muchísimo su arquitectura, su historia. Siempre fui muchísimo más a La Habana Vieja, entonces para mí básicamente La Habana era eso, un sueño y mis posibilidades de desarrollarme profesionalmente. Para mí La Habana es lo más grande porque nací aquí, me crié aquí y me siento muy bien aquí siendo habanera, así que y espero que ustedes también se sientan así. Esa ciudad que tiene el legado impresionante documental de su archivo nacional, que es la historia de América y de Cuba y del mundo y su relación con el mundo, que tiene aquí la Casa de Martí con los grillos del apóstol y la escarapela de Céspedes, que tiene en el Museo de la Ciudad las primeras banderas, el machete de Máximo Gómez y la silla de Antonio Maceo. Esa ciudad que tiene el Museo de la Revolución y la epopeya de la gesta revolucionaria. Esta ciudad que tiene todo lo que hemos ido viendo y hablando, es como un núcleo, como un corazón palpitante, en una Habana que toda ella es histórica, cosa que me interesa mucho resaltar. Mi corazón está en cada rincón de La Habana y hemos tratado de hacer obras en la universidad, que es Plaza de la Revolución. Hemos tratado de hacerla en la Quinta de los Molinos, que es nuestro centro ecológico más importante, en la Casa del Vedado, en la Casa de las Tejas Verdes en la Quinta Avenida, en el apoyo a cualquier iniciativa que se haga en la ciudad, en cualquier rincón, por pequeño que sea. La lucha de muchos años por traer cosas de Cuba, como fue la estatua de Martí de Nueva York, el momento glorioso después de 20 años de gestiones, en que la estatua llega y es colocada en aquel lugar. Qué día, qué mañana inolvidable. O el regreso de la primera bandera de Cuba procedente de los Estados Unidos, o del fusil de Antonio Maceo que llega desde Suecia, desde Estocolmo. Quiere decir, buscar y encontrar que donde quiera que estemos, nos alentará siempre esa maravillosa cosa que es la esperanza de hacer. Poetas, escritores, investigadores, habaneros y habaneras dedican su arte, sus pregones y su pasión a esta ciudad maravilla, ciudad creativa de la música, capital de todos los cubanos. Disfrutamos siempre de La Habana. Lo más importante es hacer por ella, cuidarla y abrazarla también como esa patria chica, como esa patria nuestra. Mi Habana dice a usted. Elena Godínez Dalmau para En Buen Cubano. Porque uno es fuerte.
Continuamos en Buen Cubano y antes de la pausa hablábamos sobre nuevas obras, otras que se remozan y Joana, me decías que todavía existen otras que también tendríamos la posibilidad de conocer. Bueno, existe una obra también que estaremos inaugurando en el Centro Histórico por estos días del aniversario y es el Acuario del Centro Histórico. Es una obra pequeña en dimensiones de las que ya hemos estado, de los palacios que hemos hablado anteriormente, pero es una obra muy singular. Esta obra, que es el acuario del Centro Histórico que está en la calle Teniente Rey, la inauguró el historiador de la ciudad en el año 80. Es una obra que desde aquel momento, con aquella visión del historiador de que formara parte del recorrido obligado de todos los niños en el Centro Histórico, va a abrir sus puertas nuevamente con un proyecto museográfico totalmente renovado. Estaremos incorporando las nuevas tecnologías a este museo, estaremos haciendo un recorrido por diferentes fondos marinos. Estaremos también revisando diferentes ambientes de los peces de agua dulce, utilizando las mismas peceras que teníamos en aquel momento, otras nuevas remodeladas y agregando entonces determinados puntos interactivos que servirán a los alumnos, a los muchachos que visiten y a todo el público que visite el Centro Histórico para conocer más de la historia de los peces cubanos. También tendrá un pequeño punto de venta y la diferencia es que será manejada por la Quinta de los Molinos, que ya hemos tenido varias incursiones y la Quinta será la responsable de llevar este pequeño espacio de mar dentro del Centro Histórico. Y me parece muy interesante porque además, aunque existe el Acuario Nacional de Cuba, este espacio también me parece que es un poco más accesible para otros municipios y para las personas que visitan la ciudad, que incluso no son ni siquiera habaneros, pero que como parte de este recorrido también pueden llegar. Tiene la particularidad que será un espacio totalmente inmersivo, que cuando entres sentirás esa sensación del fondo marino y de los diferentes ecosistemas marinos. Estará muy interesante. Qué bien, y también sé que la Oficina del Historiador de la Ciudad se expande su trabajo y que no solamente se queda en instituciones estatales, sino que también se ha ocupado de la restauración de las viviendas. ¿Por qué? Bueno, te comento que la particularidad que tiene el Centro Histórico es que es un centro histórico habitado. Nosotros, el proceso de restauración, que tiene un plan director ya trazado hasta el 2030, tiene que ver también con esos vecinos que habitan el centro histórico y que formarán parte de ese andar diario. Es decir, el proceso de restauración en estos inmuebles de grado protección 1 que te comentara puede tener colindancias que pueden ser viviendas. Este año estaremos inaugurando 2 edificios de vivienda para vecinos del centro histórico. El edificio de la Real Programación, que está en la calle de Cuba y Luz, y el edificio que está en la misma línea de la Casa García Marrúzquez de Obispo 202, que también estaremos terminando viviendas. Estas viviendas en edificios que algunos conservaban una parte de su estructura, pero que prácticamente hemos tenido que hacer la estructura portante totalmente nueva, van a estar dotados de todas las comodidades, los espacios, respetando las grandes carpinterías. Casi siempre estas intervenciones en vivienda que hacemos en edificios que conservan solamente la fachada. Por tanto, los espacios son más amplios que las viviendas que estamos acostumbrados, los ventanales son más amplios, tendrán también todos los sistemas de agua fría, agua caliente, en la medida de las posibilidades tendrán o no tendrán acceso al gas, pero podrán disfrutar de los patios interiores tan maravillosos que tienen estas casas en el centro histórico. Y estaremos ubicando ahí a vecinos que están en residencias protegidas, que hoy en el sistema de residencia de la oficina llevan a algunos prácticamente más de 20 años en viviendas de tránsito esperando su nueva vivienda. Qué bueno, y siempre que hablamos del trabajo de la Oficina del Historiador de la Ciudad, decimos que es sorprendente todo lo que ustedes son capaces de hacer. Ahorita mencionaban, me imagino que una parte del secreto, y quisiera preguntarles qué impacto tiene la cooperación internacional en todo esto que ustedes hacen. Bueno, yo creo que la cooperación ha acompañado desde mucho tiempo varios de los proyectos que tenemos. Acompañado no solo del financiamiento, porque a veces pensamos que es todo un aporte monetario y la oficina también tiene que aportar, sino también el concepto, las nuevas formas de hacer. Y, por ejemplo, los proyectos culturales todos tienen el apoyo de la cooperación vasca, que es una de las cooperaciones más decisivas que hemos tenido a lo largo de los años, más permanentes, a través del Ayuntamiento de Bilbao y también de la Agencia Vasca de Cooperación con KCD.
Pero, por ejemplo, en el caso de Vitier García Marrús, que hablábamos hace un momento, tenemos el apoyo también de la Comisión Cubana de la UNESCO y de COSUDE. Son proyectos que tienen también un acompañamiento a esa vida cultural y que nos orientan en todo este tema, por ejemplo, que estamos trabajando mucho, que es la transversalización de la perspectiva de género, pero hay otros proyectos, por ejemplo, en el caso de las viviendas, que yo creo que son decisivos. Como comentaba Katia, no solo es una aportación monetaria, sino también es un know-how y un traspaso de tecnología y de buenas prácticas. En el tema de las viviendas, nosotros estamos pudiendo acceder a créditos del Fondo de Arabia Saudita para el Desarrollo, que nos ha permitido, con un programa de aproximadamente 300 viviendas que hemos venido terminando, poder culminar con esta calidad estas nuevas viviendas. También hay un proyecto muy interesante de la mano de la cooperación internacional, que es el proyecto de accesibilidad en el centro histórico. Comenzamos con esta ruta de accesibilidad el año pasado en las viviendas que se inauguraron en la vivienda de prácticos del puerto. También nuevos espacios urbanos, acompañados de la mano de la cooperación internacional, un nuevo espacio urbano en la calle Justice y Avenida del Puerto. Podrá exhibir un nuevo jardín vertical. Estos jardines verticales, que son puntos verdes en la ciudad, que hemos ido incorporando al andar diario del centro histórico, también están de la mano de la cooperación internacional. Igual el proyecto Ciudad Inteligente en nuestras plazas. Este proyecto Ciudad Inteligente, que nos permite contabilizar la cantidad de visitantes en las plazas, la temperatura, las iluminaciones inteligentes, serán de los pasos que también tendrán un resultado en este 16 de noviembre. Estoy viendo que todo está concebido de manera integral y no es solamente la construcción, sino también, como ustedes decían, la inteligencia alrededor del centro histórico de La Habana Vieja. Bueno, pues tenemos muchísimo todavía que contarles a nuestros televidentes. Les propongo una segunda pausa en la conversación. Usted recuerde que puede participar en nuestro programa si nos escribe el correo electrónico en buencubano@icrt.cu y también a nuestra página en Facebook. Continuamos en Buen Cubano y antes de la pausa hablábamos sobre todo el trabajo de restauración, de construcción, pero la Oficina del Historiador de la Ciudad no solamente construye con las manos, también de alguna manera edifica cultura inmaterial. ¿Cómo incide la oficina en sus pobladores y también en otros municipios de La Habana? Bueno, yo creo que en este aniversario de la ciudad vamos a tener la oportunidad de, en esta rehabilitación del Palacio del Conde de Jaruco, abrir un espacio que le hemos denominado Centro para el Desarrollo Cultural Comunitario. Es el espacio donde vamos a compartir las experiencias en el trabajo sociocultural que durante tantos años ha llevado la Oficina del Historiador. Esto tiene que ver con un proyecto de participación comunitaria que es poco actualizar esa idea primigenia que tuvo Leal de que precisamente solo con la cultura se podía desarrollar el centro histórico y solo con el protagonismo de la comunidad residente. Entonces, todas estas vivencias, todas estas identidades, todas estas tradiciones de los barrios de La Habana van a tener espacio precisamente en este Centro para el Desarrollo Cultural Comunitario, que, como bien tú decías, vamos a llevar esta experiencia, estos saberes durante todos estos años a comunidades de La Habana Vieja, los actores locales de La Habana Vieja, pero también otros municipios. Se nos ha insistido mucho en compartir esas experiencias de las que, por supuesto, siempre nos enriquecemos. Claro. Y hablamos de identidades. Cuando hablamos de identidades de los barrios, tenemos que remitirnos a lo que es precisamente el porqué, la ciudad y el porqué de la tradición que siempre hace a los habaneros llegar a la parte antigua de la ciudad en vísperas del 16 de noviembre. Por tanto, es una imbricación muy natural de esa vida cultural de la ciudad,
con la revitalización de sus espacios patrimoniales. Y a donde además entonces confluye no solamente el que vive en el centro histórico de La Habana, sino La Habana toda, incluso todos los que estén de visita en la ciudad, ¿verdad? Ahora, estamos hablando del aniversario 504 de La Habana, no es poco, y me gustaría antes de finalizar el programa que ustedes pudieran enviarles un mensaje a los habitantes de este espacio geográfico, pero también a los visitantes nacionales y extranjeros que pasan por sus calles y que por supuesto utilizan, por decirlo de la mejor manera, todas estas instituciones. Bueno, yo creo que el mensaje resumen debe ser que detrás de todo esto que hemos comentado muy someramente, Katy y yo, hay la mano de muchas personas. Hay muchos obreros, muchos constructores, historiadores, proyectistas, inversionistas, mucho personal técnico, inclusive está involucrada la ciudad con toda su infraestructura. Y yo creo que el principal mensaje es el llamado al cuidado de lo que hacemos, al cuidado, al mantenimiento y a la sostenibilidad de lo que hacemos para que podamos disfrutarlo todos los cubanos. Bueno, y que el disfrute sea precisamente de las esencias, de lo que es verdaderamente tradicional dentro de La Habana, que aprovechemos todas esas identidades, toda esa idiosincrasia de La Habana Vieja, que visitemos, que aprovechemos todas las potencialidades que se están creando para vivir La Habana, para sentir La Habana. Pues yo les agradezco muchísimo a ustedes, no solamente por el mensaje, sino también por haber llegado hasta nuestro set a compartirnos sobre todo esto que se ha desarrollado para celebrar el aniversario 504. Y entonces, con una felicitación a ustedes y también a La Habana, me despido. Como siempre les digo, hasta la próxima semana en Buen Cubano.